Bienvenidos a este segundo taller sobre física. Mi nombre es Fabio Buitrago, yo soy director de curso con Roatán Dive Academy y voy a estar en el transcurso de los próximos 40 minutos conversando con ustedes sobre uno de los temas de la física de fundamental importancia para el buceo. En este caso vamos a hablar de la ley de Boyle y la ley de Charles. Quiero, antes de que nos metamos en materia, recordarles que estos talleres que estamos haciendo son casualmente una serie de talleres para poder aprovechar el tiempo de la cuarentena, el tiempo de estar en familia, de estar seguros en casa, para poder refrescar, para poder estudiar, para aprender sobre diferentes aspectos de la física y cómo se aplican al buceo. Vamos a estar haciendo varios talleres más. Este es el segundo, como decía. El primero fue sobre el principio de Arquímedes. El siguiente, después de este, será sobre la ley de Henry y la ley de Dalton y cómo se aplica eso a las presiones parciales. Y luego vamos a comenzar con planificación del buceo para que estén pendientes. Entonces, para que entremos en materia, vamos a hablar de la ley de Boyle y la ley de Charles. Les voy a pedir que por favor encuentren su enciclopedia del buceo recreativo y que ahí se vayan a la página número 426 y 427, en donde van a encontrar la ley de Boyle y la ley de Charles, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, incluso con las fórmulas para poder hacer los cálculos correspondientes. Ok, dicho esto, entonces entremos en la materia. Vamos a leer primero cuál fue el enunciado de la ley de Boyle. Va a aparecer aquí para que ustedes puedan leer conmigo. El volumen de un gas cambia inversamente proporcional a el cambio de la presión absoluta y la densidad cambia de manera directamente proporcional al cambio de la presión absoluta. ¿A qué se refiere Boyle con este enunciado? Todos recuerdan de su curso Open, probablemente una de las primeras preguntas, si no la primera en el manual, que tenemos una tabla que tiene la profundidad, luego tiene la presión ambiental o la presión absoluta, luego después de la presión tiene el volumen y por último tiene la densidad. ¿Correcto? Vamos a trabajar en metros porque es mucho más fácil hacer la correlación entre metros, 10 metros de agua salada con atmósferas de presión. Entonces vamos a poner aquí profundidades a 0 metros, que sería el nivel de la superficie del mar. La presión ambiental es una atmósfera, que básicamente es el peso de los varios kilómetros de aire que tenemos encima de nosotros cuando estamos a nivel del mar. Nosotros sabemos que cada 10 metros de profundidad en agua salada, el peso de 10 metros será igual al peso del aire que tenemos encima de la superficie del mar. De manera que cada 10 metros de profundidad se va a aumentar una atmósfera de presión. Ya tenía una en la superficie, de manera que en 10 metros voy a tener una más, para un total de 2. En 20 metros tendría 3. En 30 metros tendría 4. Y así sucesivamente podríamos continuar para las diferentes profundidades, diferentes presiones en agua salada. ¿Cómo afecta eso el volumen? Y en un momento vamos a volver al agua dulce. ¿Cómo afecta esto al volumen? De acuerdo al enunciado de la ley de Boyle, el volumen cambia de forma inversamente proporcional al cambio de la presión. Es decir, si la presión aumenta cuando vamos hacia abajo, el volumen disminuye de manera inversamente proporcional. Entonces, si tuviéramos un volumen cualquiera, llamémosle 1 en este momento para simplificar, el volumen en la superficie, donde hay una sola atmósfera de presión, será 1. Pero si vamos a 10 metros de profundidad, donde ahora tengo 2 atmósferas de presión, el volumen será 1, que era lo que tenía en la superficie, dividido entre la presión ambiental, que ahora es 2. De manera que a 10 metros de profundidad el volumen será la mitad de lo que tenía en la superficie. En 20 metros el volumen será 1, dividido entre 3 atmósferas de la presión ambiental, es decir, 1/3, y así sucesivamente. En 30 metros tendríamos 1/4 del volumen y podemos ver cómo el volumen se va haciendo cada vez más pequeño, inversamente proporcional a la presión, que va aumentando cada vez más a medida que descendemos a profundidad.
¿Qué pasa con la densidad? De acuerdo al enunciado de Boyle, la densidad aumenta de forma directamente proporcional. De manera que si en la superficie la densidad, por poner un número, fuera 1, en 2 atmósferas de presión, en 10 metros, la densidad, sería el doble, sería 2, o multiplicada por 2. En 3 atmósferas, que son 20 metros, sería multiplicada por 3 o el triple, y así sucesivamente. La pregunta interesante es, ¿esto cómo se aplica al buceo y por qué necesitamos los profesionales del buceo entender sobre esta ley de la física? Porque todos los espacios de aire que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo son espacios de gas que se van a ver afectados por la ley de Boyle, por tanto van a sufrir una compresión o una expansión en el descenso o en el ascenso. Los espacios de aire que tenemos son los pulmones, los senos nasales, los oídos, la máscara y algunos espacios pequeños de aire en el tracto digestivo. Todos estos espacios de aire se van a ver afectados, y de esta ley de Boyle deriva la regla más importante que todos aprendemos en el curso PADI Open Water Diver, que es nunca contener la respiración, para evitar que el espacio de aire más grande que tenemos, que son los pulmones, vaya a contener aire que no tenga salida y vaya a tener una sobreexpansión más allá de la capacidad que tienen los pulmones, y se vayan a romper los pulmones, provocando una lesión seria llamada lesión por sobreexpansión pulmonar. Todo eso viene de la ley de Boyle. Hay otra aplicación que es más interesante, que tiene que ver con el cambio que tiene el gas, el volumen del gas cuando estamos bajo el agua. He preparado este cuadrito, que ustedes pueden ver aquí, en el que en lugar de 10 metros de profundidad, tengo la profundidad cada 5 metros. 5 metros, 10 metros, 15, 20, 25 y 30. Para la siguiente columna he escrito la presión ambiental que vamos a tener a cada una de estas profundidades. En 5 metros, 1.5 bar, en 10, 2, en 15, 2.5, en 20, 3, en 25, 3.5, en 30, 4. Estamos hablando siempre de agua salada. En la siguiente columna puse un valor cualquiera, un objeto flexible que tiene una capacidad en la superficie de 1000 litros, se va a ver afectado por la ley de Boyle, por la presión, ¿verdad? De acuerdo a la ley de Boyle se va a ver afectado por la presión, de manera que si en la superficie tenía 1000 litros, en 4 atmósferas, en 30 metros, va a tener 1000 entre 4, sería 250. De igual manera, 1000 entre 3.5, 285, entre 3, 333, entre 2.5, 400, 1000 entre 2, 500 y 1000 entre 1.5, 666. Lo interesante viene ahora. La diferencia de profundidad es de 5 metros en cada una de estas líneas, pero de 30 metros a 25 el volumen cambia de 250 a 285, con una diferencia o un cambio en el volumen de 35 litros en los primeros 5 metros. En los segundos 5 metros el volumen cambia de 285 a 333, es decir, hay un cambio de 47, que a pesar de que son 5 metros también es mayor que los 35 litros de cambio que hubieron en los primeros 5 metros que eran más profundos. A medida que vamos hacia arriba, de 20 metros a 15, el cambio es de 333 a 400, con una diferencia de 66, que es mayor que el anterior. Luego de 15 a 10 metros, de 400 litros a 500 litros, hay un cambio de 100 litros en los mismos 5 metros, mayor que el anterior y que todos los anteriores. Y luego de 10 a 5 hay un cambio de 500 a 666 litros, lo que significa 166 litros de diferencia, que es mucho mayor que el anterior. Y por último, aquí viene la parte más interesante. En los últimos 5 metros, de 5 metros a la superficie, el volumen cambia de 666 a 1000 litros, con una diferencia de 333 litros, que es el doble de lo que cambió de 10 a 5 metros. ¿Por qué esto es importante y por qué digo que es muy relevante en la aplicación de la ley de Boyle? Número uno, porque nos explica por qué tenemos que hacer una parada de seguridad en 5 metros o en la zona cercana a los 5 metros, porque sabemos que el gas disuelto en nuestros tejidos, en este caso podría ser el nitrógeno, va a sufrir una expansión en una gran cantidad, en un valor bastante grande, va a tener un cambio muy grande de 5 metros a la superficie.
De manera que yo como buzo quiero asegurarme, antes de subir esos últimos 5 metros, que le he permitido al nitrógeno salir de mi cuerpo. Me he quedado un tiempo prudencial esperando que el nitrógeno salga del cuerpo antes de llegar a la superficie. A mí me parece que esta tablita ilustra de una forma muy gráfica, ¿verdad?, la aplicación de la ley de Boyle, porque es muy importante conocer sobre este tema y por supuesto respetar las normas del buceo, como la parada de seguridad o subir muy despacio, sobre todo en las últimas etapas del buceo. Antes de que comencemos a hacer los cálculos, me gustaría decirles entonces que hay un par de conceptos importantes que tenemos que manejar para poder usar luego la calculadora y hacer todas las conversiones. Por un lado, tenemos lo que nosotros llamamos la presión ambiental. La presión ambiental también es conocida como la presión absoluta. Y esta presión ambiental o absoluta incluye el peso del aire que tenemos por encima de la superficie del mar, más el peso del agua que tengamos por arriba de nosotros cuando estemos buceando. Es decir, ambiental o absoluta es una combinación del peso del aire, que será siempre una atmósfera si estamos buceando a nivel del mar, y el peso del agua, que depende de la profundidad a la que estemos buceando. Y la presión manométrica o también se le conoce como presión instrumental. La presión manométrica viene del manómetro. Esta presión se mide únicamente el peso del agua, no incluye el peso del aire que tenemos encima. Esta es la presión que nosotros leemos de nuestro manómetro cuando estamos buceando y nos dice que estamos a 20 metros, a 22 o a 15 o a 30 metros por el peso del agua que tenemos encima, pero no está considerando la atmósfera de presión que tenemos a nivel de la superficie, es decir, el peso del aire que tenemos por arriba. Cuando nos toque hacer los cálculos de agua salada a agua dulce, vamos a convertir la presión manométrica, no la presión ambiental, porque el peso del aire no va a cambiar si vamos de agua dulce a agua salada o de agua salada a agua dulce. Ahora sí, ya que vimos estos conceptos, entremos un poco en los cálculos. Voy a anotar aquí arriba la fórmula que se derivó del trabajo de Boyle, que básicamente resume la relación que existe entre la presión y el volumen de la siguiente manera. La presión 1 multiplicada por el volumen 1 será igual a la presión 2 multiplicada por el volumen 2. Este fue uno de los descubrimientos de Boyle, en el que él se dio cuenta que había una relación inversamente proporcional entre el volumen y la presión, de manera que si cambiaba la presión, el volumen iba a cambiar inversamente proporcional, pero siempre en proporción al cambio de presión. Entonces, con esta fórmula vamos a hacer un par de ejercicios solamente para que veamos cómo se aplica esto a las circunstancias reales de buceo. Vamos a comenzar con uno muy sencillo. Tenemos la superficie del mar y aquí arriba de la superficie del mar tenemos un recipiente flexible que tiene una capacidad de 25 litros o tiene un volumen contenido dentro del recipiente flexible de 25 litros. Si yo llevo ese recipiente flexible a una nueva profundidad de 30 metros bajo el mar, ¿cuál será el nuevo volumen del recipiente flexible? Para poder contestar esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es calcular o escribir cuáles son las presiones ambientales. Estamos trabajando en este momento en agua de mar. Sabemos que la presión ambiental en la superficie a nivel del mar será de una atmósfera porque es solamente el peso del aire. Aquí ya tengo la presión ambiental 1. Aquí tengo el volumen 1. Ahora necesito encontrar la presión 2. En agua de mar nosotros sabemos que tenemos una atmósfera cada 10 metros, de manera que 10, 20, 30, tengo 3 atmósferas, más una de aire que hay arriba de la superficie. La presión ambiental a 30 metros será de 4 atmósferas. Ahora que ya tengo la información, puedo poner todos los datos en la fórmula. La presión 1 será 1 atmósfera. Eso lo voy a multiplicar por el volumen 1, que serían los 25 litros
que tiene el recipiente flexible en la superficie. Y eso va a ser igual a la presión 2, que sería 4, multiplicado por el volumen 2, que es lo que ando buscando, la variable que estoy tratando de despejar. 1 por 25, 25, y este 4 que tengo multiplicando a este lado de la fórmula lo paso a dividir para encontrar por despeje cuánto sería el valor de la variable B2. Y voy a hacer 25 entre 4 y eso me va a dar un valor que sería mi volumen 2 de 6.25 litros. Es decir, el recipiente flexible al llegar a 30 metros de profundidad tendrá un volumen de 6.25 litros. No sé si les queda claro, vamos a hacer otro ejercicio para que podamos seguir practicando estos cálculos. Voy a dejar la fórmula ahí porque la vamos a volver a utilizar. Supongamos que tenemos ahora un recipiente, pero que no está en la superficie, sino que está a una profundidad de 10 metros. Diría la pregunta, un recipiente flexible que se encuentra a 10 metros de profundidad en el mar tiene un volumen de 24 litros, ¿cuál será su nuevo volumen si es llevado a una profundidad de 20 metros? Voy a escribir todos los datos, dice que estamos a 10 metros y aquí ese objeto, ese recipiente tiene un volumen de 24 litros. Lo voy a llevar hacia abajo a una nueva profundidad de 20 metros y quiero saber cuál será su nuevo volumen. Igual que en el ejercicio anterior, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es la presión ambiental en cada una de estas profundidades. En agua de mar, una atmósfera de aire más 10 metros de agua salada, una segunda atmósfera, de manera que mi presión ambiental aquí será 2 atmósferas de presión, y en 20 metros será 20 metros 2 más una de aire 3 atmósferas de presión. Quiero saber cuánto es el volumen que tiene este recipiente a profundidad. Metamos toda la información que tenemos en la fórmula. Tengo presión 1, 2 atmósferas, multiplicado por el volumen 1, que es 24 litros, y eso será igual a la presión 1, que es 3, a la presión 2, que es 3, multiplicado por el volumen 2, que es lo que estoy buscando. 2 por 24, 48, y este 3 lo paso a dividir, de manera que el volumen 2 será el resultado de 48 entre 3. El volumen será de 16 litros. Puedo comprobar como una medida para estar seguro si el valor es menor, porque vamos hacia abajo, el volumen debería comprimirse, por tanto el resultado debería ser menor que el volumen inicial del ejercicio. Así se aplica fácilmente la ley de Boyle a los cambios de presión. Veamos qué pasaría en el sentido opuesto para que hagamos un ejercicio más en el que ahora el objeto va a venir hacia arriba. Dice la pregunta, en 18 metros del fondo del mar se encuentra un recipiente flexible que contiene 12 litros de aire. ¿Cuál será el volumen del recipiente flexible, asumiendo que no explota, si es llevado a una profundidad de 5 metros? Vamos a poner la información. Entonces, aquí tengo mi objeto que tiene un volumen de 12 litros y se encuentra en este momento en 18 metros bajo el mar. Lo voy a llevar hacia arriba, pero no hasta la superficie, sino que a una nueva profundidad de 5 metros. Y quiero saber cuál será el volumen de ese objeto cuando es llevado hacia arriba. Y aquí una recomendación: si se fijan ahorita, los dos círculos quedaron aproximadamente del mismo tamaño. Yo sé que al llevarlo hacia arriba, el recipiente va a tener un volumen bastante mayor porque estamos subiendo, de manera que la presión se va a reducir. Entonces, para poder asegurarme que verifico que la respuesta es correcta, el valor debería ser mayor, por tanto el círculo debería ser más grande. Calculemos entonces
la presión ambiental para 5 metros de agua salada. Sabemos que hay una atmósfera de aire y media atmósfera por el peso del agua, de manera que en 5 metros de agua del mar tendríamos 1.5 atmósferas como presión ambiental. Y en 18 metros tendríamos una de aire, una por los primeros 10 metros, serían 2, más 0.8 por los siguientes 8 metros. De manera que la presión ambiental en 18 metros de agua de mar sería 2.8 atmósferas. Ahora que ya tengo la información, vamos a poner toda la información en la fórmula. En este caso, fíjense que vamos de abajo hacia arriba, de manera que mi punto de partida es aquí abajo. Entonces, presión 1 será 2.8. Eso lo voy a multiplicar por el volumen 1, que será 12. Y eso será igual, metiendo los datos en la fórmula, a 1.5, que sería la presión 2, multiplicado por V2. Entonces, 2.8 por 12 me da 33.6, y este 1.5 lo paso a dividir al otro lado de la fórmula para encontrar cuánto sería el volumen 2. 33.6 entre 1.5 me da como resultado 22.4 litros. De manera que ese recipiente flexible, al llegar a 5 metros de profundidad, tendrá 22 litros, que es más grande que el volumen que tenía a 18 metros. Por tanto, puedo asumir que estoy en lo correcto. Vamos a aplicar la ley de Boyle a otro concepto adicional, a otro tipo de ejercicios o de cálculos adicionales, para lo que vamos a usar la misma fórmula. Solo que en este caso vamos a escribir esta siguiente pregunta: ¿cuánto aire debe ser bombeado desde la superficie para llenar un recipiente que tiene una capacidad de 15 litros y se encuentra a una profundidad de 20 metros en el mar? Pongamos toda la información y la voy a poner de una vez en forma de un grafiquito. Aquí tengo el recipiente, puede ser un dispositivo de levantamiento que necesito llenar con aire, pero como tengo que bombear tanto aire, lo bombeo desde la superficie en lugar de usar uno de los tanques de buceo. Entonces, ¿cuánto aire necesito bombear desde la superficie hacia abajo para llenar un recipiente que tiene una capacidad de 15 litros y se encuentra a una profundidad de 20 metros? ¿Cuánto será la presión ambiental en 20 metros? Una de aire, segunda por los primeros 10 metros, tercera por los siguientes 3 metros, de manera que en el mar tenemos una presión ambiental de 3 atmósferas en 20 metros. En la superficie, ¿cuál es la presión ambiental? Una atmósfera. Correcto, es solamente el peso del aire. Entonces, presión 1, volumen 1 es lo que estoy buscando ahora. Presión 2, volumen 2 es la capacidad del objeto que quiero llenar completamente, del recipiente que quiero llenar. Entonces, 1, que sería la presión ambiental 1, multiplicado por el volumen 1, será igual a la presión 2, que es 3, multiplicado por 15, que es la capacidad del recipiente. De manera que 1 lo paso a dividir, el volumen 1 será igual a 3 por 15 entre 1. 3 por 15, 45 litros. Necesito bombear 45 litros desde la superficie para llenar un recipiente que tiene capacidad de 15 litros y se encuentra a 20 metros de profundidad en el mar. Es otra forma de poder aplicar la ley de Boyle y la fórmula que tenemos escrita aquí arriba a los cálculos para poder hacer levantamiento de objetos, para poder llenar objetos con aire bajo el mar, de manera que siempre utilizamos la ley de Boyle. Solo para aclarar, Boyle trabajó con la presión, el volumen, la densidad, pero luego vino un señor llamado Charles y dijo: no solamente la presión tiene una influencia en el volumen, también la temperatura tiene una influencia en el volumen. Y él dijo que la temperatura también va a incidir en el volumen, y agregó
la variable de temperatura a esta fórmula. No vamos a entrar en este momento al cálculo con la temperatura, pero es importante que ustedes sepan que en un recipiente flexible, si se mantiene la presión igual, ¿verdad?, disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si es un recipiente rígido, no flexible, al disminuir la temperatura, como no puede cambiar el volumen, baja, disminuye la presión. Al aumentar la temperatura, aumenta la presión, que es casualmente lo que pasa con nuestros tanques de buceo. Si ustedes dejan un tanque de buceo en el sol, la presión en el interior del tanque va a verse ligeramente aumentada por el incremento de la temperatura. Siendo que el tanque no puede cambiar de volumen, la presión es la que cambia en esta ocasión. Esto es bien importante saberlo, ¿verdad? Siendo, por ejemplo, cuando llenamos los tanques, uno llena el tanque y en caliente puede marcar 3000 PSI o 207 bar, pero cuando se enfría al día siguiente lo encontramos con 200 PSI o con 10 bar menos que lo que dejamos cuando lo llenamos completamente el día anterior. Y esto es simplemente porque al comprimir el aire se calienta y la lectura de presión que tenemos en caliente va a ser mayor que la que va a tener cuando el tanque se enfríe por la ley de Charles, que agregó la temperatura a la variable, a la ecuación. Entonces, veamos una forma más en la que se puede aplicar el principio de Boyle, la ley de Boyle, a el cambio, en este caso, de la densidad. Vamos a suponer que tenemos un buzo que respira de este tanque de buceo a una profundidad de 25 metros durante 15 minutos, y en ese tiempo, a esa profundidad, consume 28 bar de los 200 que tiene el tanque completamente lleno. La pregunta sería, ¿cuál sería la tasa de consumo de aire en superficie? Es decir, ¿cuánto aire consumiría esta persona si estuviera respirando de la misma manera que lo hace cuando está buceando, pero en la superficie? Para eso, entonces, lo primero que necesitamos encontrar es cuál es la tasa de consumo, es decir, cuántos bar por cada minuto esta persona está consumiendo. Para encontrar eso, yo lo que hago es dividir los 28 bar entre los 15 minutos que la persona estuvo respirando, para que como resultado yo tenga una tasa de consumo que va a ser expresada en bars por minuto. Con ayuda de la calculadora podemos hacer 28 entre 15 y con ello tenemos una tasa de consumo en profundidad todavía de 1.86 bars por minuto. Pero esta es la tasa de consumo en 25 metros y lo que queremos saber es cuánto es su tasa de consumo en la superficie. De manera que necesitamos conocer cuál es la presión ambiental en 25 metros y todos ustedes ya saben, por lo que hemos estado calculando, que en agua de mar en 25 metros la presión ambiental será 3.5 atmósferas. Yo sé, como todos ustedes pueden saber, que si yo desciendo o al bucear a mayor profundidad, el consumo de aire va a ser mayor, es decir, me voy a consumir más rápidamente la botella que si estuviera a una profundidad menor. De manera que para encontrar la tasa de consumo de superficie tengo que encontrar un valor menor a esta que sería la tasa de profundidad. Para encontrar el valor menor lo que voy a hacer es dividirlo entre la presión ambiental. De manera que tengo 1.86 bar por minuto en la profundidad de 3.5 atmósferas. El resultado me dará la tasa de consumo en la superficie. Entonces, 1.86 dividido entre 3.5, tengo una tasa de consumo que se conoce en inglés como SAC, Surface Air Consumption, consumo de aire en superficie, de 0.53 bar por minuto.
Estoy usando cualquier número ahorita, no estoy sugiriendo que esa es una tasa de consumo, simplemente para hacer el cálculo. Y así podemos responder a esta pregunta utilizando también la ley de Boyle, explicando de alguna manera la ley de Boyle en cómo al respirar del tanque a profundidad inhalo una cantidad de aire mayor porque es más denso el aire de acuerdo a la profundidad a la que me encuentro. Entonces, 1.86 sería la cantidad de bars por minuto que yo respiro, ¿verdad? Que yo consumo del tanque, pero con la densidad de 3.5, de manera que al ascender hacia la superficie, el consumo, en este caso bars por minuto, sería 3.5 veces menor y por tanto lo divido para encontrar la tasa de consumo en la superficie. No sé si eso les hace sentido, es la forma en la que calculamos el consumo de aire. Y alguien podría decir, ¿y para qué me sirve calcular la tasa de consumo? Esto es muy importante y muy útil, sobre todo para los buzos técnicos. Nosotros cuando hacemos buceo técnico necesitamos calcular cuánto gas tengo que llevar para cada uno de los gases que voy a estar utilizando a profundidad, porque necesito saber que tengo el gas suficiente para poder completar mi plan de buceo y todas las paradas de descompresión. Si no tengo el gas suficiente, no hago el plan. Por lo tanto, necesito saber cuánto es mi tasa de consumo para poder calcular el volumen que consumiré de cada uno de los gases en cada una de las paradas o en cada una de las profundidades a las que vaya a bucear. Otra aplicación que seguramente les va a resultar más cotidiana es, supongamos que, voy a apuntar aquí la pregunta, tenemos un buceador que consume 200 bar, es decir, un tanque lleno, en 130 minutos, 2 horas con 10 minutos. ¿En cuánto tiempo consumiría este mismo buceador el tanque completo si estuviera buceando a 30 metros de profundidad? Entonces, vamos a anotar los datos. Esta persona consume 200 bar en 130 minutos. De una vez lo voy a poner aquí abajo porque sabemos que necesitamos encontrar la tasa de bar por minuto que esta persona tiene de consumo en la superficie. 200 entre 130 me da un valor de 1.53 bar por minuto en la superficie. Ahora bien, esta persona va a descender a 30 metros de profundidad. ¿Cuánto sería la presión ambiental en 30 metros de profundidad? En agua salada nosotros sabemos que esto sería 4 atmósferas, una de aire más 3, una cada 10 metros, de manera que el consumo de aire, porque la densidad aumentará de manera directamente proporcional de acuerdo a la ley de Boyle, será 4 veces más que el consumo en superficie, es decir, 1.53 bar por minuto que esta persona consumía en la superficie, ahora será multiplicado por 4 porque el aire será 4 veces más denso a esa profundidad, de manera que 1.53 por 4 me va a dar un resultado de 6.15 bars en un minuto a profundidad. Todavía no hemos llegado a la respuesta porque la respuesta es en cuánto tiempo consumiría el tanque completo. Asumiendo que pudiera consumir el tanque completo a esta profundidad, nosotros sabemos que no lo haría porque tiene que dejar aire suficiente para poder ascender de forma segura y hacer una parada de seguridad. Pero en el supuesto de que pudiera consumir el tanque completo, ¿cuánto tiempo le llevaría? Entonces, consume 6.15 bar en un minuto y tiene 200 bar, que sería un tanque lleno, y lo que necesitamos saber es en cuánto tiempo lo consumiría. El cálculo que tenemos que hacer es estos 200 bar que tiene disponible en su tanque, si lo consume a una velocidad de 6.15 bar por minuto, ¿en cuánto tiempo lo consumirá? Aquí podemos ver que los bar se anulan y me van a quedar minutos como resultado. Yo voy a hacer 200
200 entre 6.15 y como resultado tengo 32.5 minutos. Es decir, si esta persona pudiera respirar de la misma manera, pero a 30 metros de profundidad, en lugar de tardarse 2 horas con 10 minutos en consumir el tanque completo, consumiría el tanque completo en 32.5 minutos. Porque el aire que está respirando es 4 veces más denso. Veamos ahora qué pasaría con un ejemplo en agua dulce, un par de ejemplos en agua dulce. Siendo que en agua salada la presión ambiental es fácil de calcular porque estamos hablando de una atmósfera cada 10 metros. Vamos a ver ahora que en agua dulce es un tanto diferente porque hay que convertir el peso del agua, que ya no es 10 metros una atmósfera, sino que un poco menos, porque el agua dulce no tiene disuelto todos los minerales que tiene el agua salada. Entonces, hagámoslo con un ejercicio sencillo. Tenemos un objeto en la superficie que tiene un volumen de 30 litros. Si llevo a este recipiente flexible a una profundidad de 22 metros, ¿cuál será su nuevo volumen si estamos en un lago de agua dulce? Entonces, vamos, igual que estábamos haciendo antes, vamos a primero calcular y encontrar cuál es la presión ambiental. Y nosotros sabemos que en la superficie vamos a tener una atmósfera de aire, una atmósfera de presión. Esto no cambia porque está arriba de la superficie, ni siquiera estamos todavía dentro del agua. Luego, tenemos 22 metros de profundidad, y en 22 metros de profundidad, si fuera agua salada, la presión ambiental sería 2.2 atmósferas. Pero como estamos hablando de agua dulce, sabemos que en 10 metros de agua dulce no hay una atmósfera de presión, sino que hay 0.97. De manera que esta presión, que sería en agua salada, la presión manométrica en agua salada, la voy a multiplicar por 0.97, que sería mi factor de conversión, para tener una presión manométrica en agua dulce de 2.13 atm. ¿Okay? Ahora que ya tengo la presión manométrica, necesito sumarle la presión del aire, el peso del aire que teníamos en superficie, para encontrar la presión ambiental, que en este caso será de 3.13 atm. Ahora ya tengo la presión 1, el volumen 1 y la presión 2. Por tanto, puedo introducir toda esta información en la fórmula de Boyle, que dice presión 1 sería 1 por el volumen 1, que sería 30, sería igual a la presión 2, que es 3.13, multiplicada por el volumen 2, que es lo que yo estoy buscando. 1 por 30 sería 30, esto lo paso a dividir, 3.13, y me va a resultar en 30 entre 3.13 igual a 9.58 litros. El volumen de este recipiente flexible, de este objeto flexible, será a profundidad de 22 metros en agua dulce de 9.58 litros en lugar de 30 litros que tenía en la superficie. Hagamos uno más en agua dulce para que terminemos el taller y así también podamos aclarar y volver a repetir este cálculo y este análisis y que les quede a ustedes más claro. Recuerden que estos ejercicios y este taller lo estamos haciendo con el ánimo de mantener fresca la información y para los que todavía no han hecho el curso de Dive Master o de instructor, poder aprender cómo se hacen estos cálculos. Supongamos que tenemos un objeto flexible que tiene 11 litros de aire a una profundidad de 25 metros en agua dulce. ¿Cuál será el nuevo volumen del objeto
si es llevado a una profundidad de 10 metros de agua dulce. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la presión manométrica para poder convertirla a agua dulce. En agua salada, la presión manométrica en 10 metros de profundidad sería una atmósfera, ¿correcto? Es el peso de 10 metros de agua salada. Pero en agua dulce nosotros sabemos que una atmósfera debe ser multiplicado por 0.97, que es mi factor de corrección, para encontrar una presión manométrica de 0.97 atmósferas. Luego, esta es la presión manométrica. Necesito agregarle una atmósfera de aire que hay arriba para encontrar la presión ambiental. De manera que mi presión ambiental en 10 metros de profundidad de agua dulce será de 1.97 atmósferas. Voy a hacer lo mismo ahora con la profundidad de 25 metros. Si fuera agua salada, la presión manométrica sería de 2.5 atmósferas. Eso lo voy a multiplicar por mi factor de corrección para agua dulce, que sería 0.97, y me va a dar un valor de 2.5 por 0.97, 2.42. Nuevamente, esto es la presión manométrica. Necesito agregarle una atmósfera de aire para tener la presión ambiental, que sería 3.42 atm. Ahora que ya tengo toda la información, voy a llenar la fórmula. Esto sería mi posición 1 y esto sería mi posición 2. Entonces, la presión 1 sería 3.42, lo que voy a multiplicar por el volumen 1, que sería 11 litros, y eso va a ser igual a presión 2, que sería 1.97, por el volumen 2, que es lo que estoy buscando. 3.42 multiplicado por 11 me da un resultado de 37.62, y esto lo voy a dividir entre 1.97 para encontrar el volumen 2, que será 37.62 entre 1.97, 19.09 litros. Es decir, de 11 litros que tenía en 25 metros de profundidad en agua dulce, al subirlo a 10 metros, el volumen cambió a 19.9. Se hizo más grande, se expandió por la reducción de la presión ambiental. Bueno, con este último ejercicio hemos llegado al final de este taller. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido, que se hayan refrescado sobre el conocimiento y la aplicación que tienen la ley de Boyle a circunstancias reales de buceo. Recuerden que estamos haciendo esta serie de talleres para aprovechar el tiempo eficientemente mientras estamos en cuarentena, y de alguna manera para ayudar a aquellos que tienen interés en tomar su curso de Dive Master o de instructor a aprender cómo se hacen los cálculos. Si quieren tener más información sobre los cursos que nosotros enseñamos aquí en la academia, pueden entrar a esta página www.roatandiveacademy.com y ahí van a encontrar la información de los diferentes cursos. Este video, igual que los anteriores, será subido a nuestro canal de YouTube, que pueden verlo aquí, Roatán Dive Academy, y ahí van a poder encontrar los diferentes videos que vamos a estar subiendo. Si tienen alguna pregunta sobre los cursos o sobre los cálculos que hemos llevado a cabo, les ruego que me escriban a esta dirección que ven aquí, gopro@roatandiveacademy.com, y personalmente y con todo gusto voy a contestar cualquier duda. Así que les agradezco mucho que hayan estado hasta el final del video y espero verlos pronto en los próximos videos que vamos a estar haciendo sobre la ley de Henry, la ley de Dalton y planificación del buceo. Hasta pronto.